A continuación vamos a hacer el análisis del código de las tres versiones diferentes del chat, ya con el módulo de dictado de voz, con la herramienta Q1. Vemos que en la versión para Shell tenemos 4 vulnerabilidades altas, 2 muy altas y 6 normales, para un total de 12 vulnerabilidades. Si lo comparamos con la versión sin antes de hacerle el módulo para el dictado de voz, tenemos que han aumentado 2 vulnerabilidades, que serían 2 altas, ¿sí? Pasamos de tener 271 líneas de código a tener 351. Es decir, se podría concluir que se tuvo que hacer un cambio bastante alto en el código para hacerle esa implementación o ese nuevo módulo. Se tuvo que agregar bastante código. Vamos al apartado de calidad. Vemos que el índice de riesgo acá es de 91.34, ya con lo del dictado de voz, y cuando antes de hacerle el dictado de voz el índice de riesgo era de 100. Es decir, de cierta manera modificamos algo del código para que con la nueva implementación del módulo por dictado de voz esta versión fuera un poquitico más segura. Vemos que pasamos de tener 91 defectos a tener 113 defectos. Es decir, aumentamos bastante el número de defectos luego de hacerle la implementación del dictado de voz en esta versión de Shell. En cuanto a los archivos, tenemos que seguimos teniendo una estrella en cuanto al rating. En comparación acá, ¿sí? Tenemos una estrella. En cuanto a los defectos, vemos que tenemos 35 violaciones a la regla, 91 defectos, 2 muy altos y 37.59 en el indicador global. Vamos a hacer la comparación con la versión del chat Shell cuando ya se implementó lo del módulo de dictado de voz. Es decir, pasamos de 35 violaciones a la regla a 43. Pasamos de 91 defectos a 113 defectos. Es decir, que haberle realizado este cambio para agregarle el módulo de dictado de voz hizo que el código en esta versión del chat fuera un poco más inseguro y tuviera más errores como tal. Vamos a revisar, ¿sí?, la versión del chat para web. Listo, para web. Acá. Tenemos que hay 5 vulnerabilidades antes de hacerle el dictado por voz, mientras después de haberle hecho la implementación del dictado de voz disminuimos a 4 vulnerabilidades. Es decir, hicimos algún pequeño cambio pues para mejorar ese apartado, para digamos así mejorar el código y reducir el número de vulnerabilidades. Es decir, pasamos a tener una muy alta, es decir, eliminamos esa vulnerabilidad que era muy alta y pasamos a tener solamente una alta y 3 normales. Pasamos de tener, ¿sí?, 425 líneas de código a tener 389, es decir, mejoramos bastante en ese aspecto. Es decir, en esta versión del chat web, luego de hacerle la implementación de dictado voz
nosotros nos pusimos a ver que teníamos algunos errores y buscamos eliminar esos errores, es decir, solucionarlos y hacer que el aplicativo fuera un poco más seguro. En cuanto al índice de riesgo, tenemos que acá con el dictado de voz ya es de 67 y sin el dictado de voz es de 57.4, es decir, aumentamos un poquito el índice de seguridad. Ya para el apartado de efectos, vemos que hay sin la implementación del dictado de voz tenemos 26 violaciones a la regla y 76 defectos. Mantenemos el mismo número de violaciones a la regla y aumentamos el número de defectos como tal. Listo. Vamos ahorita a analizar la versión del chat para escritorio. Listo. Vemos que pasamos de tener 366 líneas de código a tener 465. Pasamos de tener 10 vulnerabilidades a tener 12 vulnerabilidades. Aumentamos una vulnerabilidad alta y una vulnerabilidad normal. En cuanto al apartado de calidad, tenemos hay un total de 112 defectos sin la implementación del dictado de voz, y luego hacer la implementación del dictado de voz pasamos a 131 defectos, es decir, aumentamos considerablemente el número de defectos. Vamos acá al apartado de defectos. Y vemos que se sigue manteniendo la parte del defecto de mantenibilidad. Para esta sería la versión sin implementación del dictados, y aquí ya sería la versión con el dictados. Vemos que se mantiene este defecto, el de mantenibilidad, como el más alto, seguido del de eficiencia, confiabilidad y seguridad y portabilidad. Entonces, para concluir, vemos que luego de realizar la implementación del dictado voz en las 3 diferentes versiones del chat, en la que hubo digamos así menos cambios y en la que hubo una mejora del código, es en la versión del chat para web. Ahí, de cierta manera, haberle realizado ese nuevo módulo no le trajo muchas desventajas al aplicativo como tal, sino en vez de eso trajo muchas cosas buenas. Es decir, mejoramos muchos apartados que en el análisis anterior que habíamos hecho con Keyword para esa versión sin el dictado era con bastante errores, y luego de realizar el dictado de voz y hacerle ese pequeño cambio en cuanto a los errores, vemos que se mejoró bastante el código. En las otras 2 versiones vemos que al haberle realizado la implementación por dictado de voz, se aumentaron el número de efectos, se aumentaron el número de violaciones a reglas. Entonces, mi conclusión final es que hicimos un buen trabajo en cuanto a lo del dictado de voz. No hubieron tampoco muchos cambios drásticos al realizarlo, sin embargo hay que mejorar bastante.
hay que mejorar bastante ese apartado y tratar de solucionar todos estos defectos uno por uno, revisar la herramienta Kiwan, revisar dónde está cada uno de esos defectos y ver si se tiene una solución bastante rápida, pues para hacer un aplicativo bastante seguro, y teniendo en cuenta que es un aplicativo de chat, es un aplicativo que tiene que tener niveles de seguridad bastante altos, al igual que los niveles de confiabilidad también deberían de ser bastante altos.